Bienvenidos a todos, buenos días. Hoy día vamos a tomar la cuarta clase, que es cómo mejorar la absorción y la eficiencia de nutrientes. Voy a ocultar acá. Bueno, el formato del mismo, vamos a hacer 15 minutos de presentación y si hay preguntas la guardamos para el final. Entonces, las consideraciones que tenemos que tomar cuando hablamos de la eficiencia y la absorción de nutrientes son la solubilidad de nutrientes. Eso lo vimos un poco en la última clase, que los cationes compiten con los cationes, los aniones con los aniones. Después, el estado de oxidación, que es si el elemento se puede absorber de manera oxidada o reducida o ambas. Y por lejos, lo más importante, el factor microbiológico. ¿Qué tan activado, qué tanta microbiología, qué tantos protozoos, micorrizas tengo en mi suelo? Por lejos, el factor más importante es el factor microbiológico. Entonces, como resumen de lo que hablamos en la última clase y como introducción para esta, sabemos que el estado de oxidación de un elemento es cuando, vuelvo a usar el ejemplo del nitrógeno, el NO3 como nitrato está oxidado, y el estado de reducción es NH4, cuando que no tiene oxígeno, no está oxidado. Entonces, elementos que se pueden absorber en un estado de oxidación y también en un estado de reducción. En general, los elementos que se pueden absorber en estado de oxidación también se pueden absorber en reducción, y son los que se pueden absorber esta reducción son más limitadas. En este caso tenemos el calcio, el magnesio, el potasio, el zinc, el cobalto, y también el azufre y el boro como aniones, pueden absorberse de ambas maneras. Y el estado de reducción, el manganeso, el fierro y el cobre. Eso quiere decir que yo poner mucho óxido de fierro en el suelo, o mucho óxido de cobre o sulfato de cobre, y la planta va a ser incapaz de absorberlo, excepto que haya una función activa de la microbiología, de las bacterias, en reducir ese nutriente para hacerlo disponible para la planta. Ahí hay varias plantas que tienen varias estrategias de reducción. Después, cuando hablamos del sinergismo y el antagonismo, sabemos que todos los cationes compiten por entrar. En este caso, el sodio y el potasio son más solubles que el magnesio es más soluble que el calcio. Eso quiere decir que yo puedo producir una deficiencia de calcio o de magnesio por exceso de potasio, pero es muy difícil que yo pueda producir por exceso de calcio o magnesio una deficiencia de potasio. Y el sinergismo que hay en la absorción, por ejemplo, para la absorción de calcio, yo necesito borio y sílice. Para absorción de magnesio, perdón, de potasio, el manganeso es un elemento clave que regula la absorción. Y ahí tenemos algunas antagonismos más, por ejemplo, la de fósforo con zinc. Y lo que vimos de la solubilidad, también en los aniones el cloro es más soluble que el nitrato, más que el azufre y más que el fósforo. El fósforo es por lejos el elemento que más se fija, que es más complicado de absorber. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar uno por uno. Partimos por el nitrógeno porque es un elemento extremadamente importante en la planta. Cerca del 70% de lo que se absorbe es entre nitrógeno, que puede ser nitrato, puede ser amonio, puede ser aminoácido, puede ser aminoazúcares. La diferencia del aminoácido con el aminoazúcar es que en general la pared celular de los insectos, de las bacterias, está hecho de aminoazúcares, tiene una formulación sin amonio, y el aminoácido es la base de los péptidos y las proteínas. Y la planta es capaz de absorber moléculas de peso molecular de hasta 1000. O sea, puede absorber la urea completa, el aminoácido completo. Incluso algunas plantas crían sus propias bacterias, las absorben, se comen la pared celular de aminoazúcares con nutrientes y vuelven a botar la bacteria. La bacteria va a buscar con una señal el elemento que necesita la planta. Ese es el sistema de absorción activa o inteligente de la planta. Si yo quiero aumentar mi eficiencia en el tema del nitrógeno, lo ideal es que use aplicaciones de urea o amonio. Ya les voy a explicar por qué. Y la base del aminoácido es una relación de carbono, nitrógeno y azufre. Entonces, una unidad de azufre puede sostener a 10 de nitrógeno y esa puede sostener a 300 de carbono. Eso quiere decir que eh, esa molécula, ese nitrógeno, queda fijo, no soluble, pero disponible para la planta. Entonces, yo puedo regar un poco más, no sé, lixiviar, y lo voy a dejar estable. Eso es una manera de aumentar entre el 30 y el 50% la eficiencia en mi uso de nitrógeno. ¿Ya?
Por eso nosotros recomendamos hacer las aplicaciones de amonio, sulfato de amonio o de, en el caso del suelo le falte azufre, o de urea, con aminoácidos, con ácidos orgánicos, y siempre, si el análisis de suelo muestra bajo nivel de azufre, hay que incorporar un poco de azufre, ya sea como azufre elemental, como sulfato de zinc, como sulfato de amonio, en bajas dosis, entendiendo que una dosis alta de azufre puede producir también un daño como fungicida a la microbiología. Entonces, esa es la relación ideal. ¿Por qué nos vamos a concentrar un poco en que tenemos que usar la fuente de urea o de amonio en vez de nitrato? Y es porque el nitrato es un anión, la raíz tiene carga negativa, entonces para absorber requiere mucha agua. Después para metabolizarse requiere mucha más agua y después se tiene que transformar en las raíces en amonio y después en la hoja en aminoácidos. Entonces 50% de lo que está entregando energéticamente el nitrato se está gastando en su metabolismo. Entonces tiene que ser energéticamente, usa mucha energía, usa mucha más agua. Y el otro tema que tiene, que el nitrato aumenta la parte vegetativa, aumenta también el envejecimiento temprano de la planta. Si yo quiero tener un cultivo que llegue a más días y logre producir fotosintéticamente por más tiempo, el nitrato va a envejecer tempranamente mi cultivo. Y acá viene un tema súper importante que es cuando la planta absorbe nitrato, libera OH. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la región metropolitana o al norte y estoy usando como fuente de nitrógeno un nitrato de potasio, un nitrato de calcio, etcétera, la planta va a liberar ese OH y va a alcalinizar más el suelo, lo que va a disminuir mucho la disponibilidad de nutrientes. Y ya tengo pH muy alcalino. En cambio, la urea o el amonio se absorbe el N y se libera el H. El H, en el fondo, es el potencial de hidrógeno que hace que se acidifique la zona radicular. Entendamos que la zona radicular tiene que estar, dependiendo del cultivo, pero aproximadamente en 4,5. Es donde, cómo funciona la rizósfera. Y si tengo un pH alcalino, la planta va a gastar mucha energía en tener que acidificar esa zona. Energía que puede hacer en su crecimiento, en exudar más azúcares para ayudar a la microbiología. Así que esto es un concepto que no es antiguo, es bastante nuevo, así que le invito a buscarlo, es bastante interesante, que cómo hacer el hidrógeno más eficiente. Después vamos a pasar a los macroelementos, que es el calcio, el potasio y el magnesio. Entonces, en general, si yo tengo buenos niveles de magnesio y potasio en el suelo y un desarrollo radicular adecuado, la planta no debería tener problemas en la absorción. ¿Ya? Claro, si tengo un suelo muy compactado donde no tengo desarrollo radicular, puede ser que tenga un buen nivel de potasio y magnesio en el suelo, igual puede ser deficiente. ¿Ya? Pero son elementos de fácil absorción. Eh, el que es más complicado es el calcio. ¿Ya? El calcio necesito una microbiología activa para poder absorber calcio. En caso contrario, tengo que hacer aplicaciones de calcio, ya sea óxido calcio radicular o un quelato de calcio foliar, cosa de poder cubrir esa deficiencia. Em, si yo hablo de eficiencia a nivel de fertilización, una aplicación foliar siempre va a ser más eficiente que una aplicación al suelo. Pero claro, en general también es más costosa. Entonces, ahí es donde uno evalúa qué es lo que conviene. En el caso del magnesio, por lejos, una aplicación foliar absorbe más de 50 veces más que una radicular. Entonces, si yo tengo una eficiencia de magnesio, lo ideal para cubrir la planta es hacerlo de manera foliar. Sería lejos la manera más económica y más efectiva. El potasio se puede aplicar foliar, pero la diferencia entre aplicación foliar y regular es menor. Entonces, como la planta requiere muchas unidades de potasio, generalmente se tiende a aplicar por abajo. Y en el calcio, tendemos a trabajarlo por abajo. Estamos haciendo unos ensayos foliares para evaluar el nivel de eficiencia, que hasta ahora ha mostrado muy buenos resultados, pero todavía no tenemos toda la información para hacerlo concluyente. Así que por ahora hemos visto que la aplicación foliar es muy eficiente, así como la regular. Eh, ya sabemos que para el calcio necesitamos una microbiología muy activa, sílice y boro. En el caso yo tengo un suelo que está microbiológicamente más activo y tengo bajo nivel de sílice, puedo hacer una aplicación de ácido ortosilícico al suelo con boro y me va a ayudar también a la absorción. ¿Ya? No va a aumentar el nivel de sílice, solo que va a disponer más el calcio. Ya sabemos que para el potasio es clave el elemento del manganeso y en general el magnesio también tiene una dependencia de pH, se puede fijar bajo altos pH, se puede lixiviar cuando es muy bajo. Entonces entre 6 y 7 también la absorción es bastante adecuada. Cuando nos vamos a suelos muy alcalinos o muy ácidos, hemos visto de todas maneras que hemos tenido que estar aplicando constantemente magnesio de manera foliar.
Después pasamos a los aniones, voy a llamar los macroaniones, que son los que se usan en mayor cantidad, que está el sílice, el azufre, el fósforo, el cloro y el sílice. De su habilidad, el cloro es el más soluble, por eso, si estoy haciendo aplicaciones de muriato de potasio, que es cloruro de potasio, voy a disminuir mucho más absorción de fósforo, de azufre, y también el hidrato es muy soluble, así que difícilmente lo voy a bajar. Pero ojo con eso, si yo estoy tratando de absorber más fósforo de un elemento extremadamente difícil de absorber, que necesita micrología muy activa, el tema de la aplicación de cloro me va a afectar tremendamente la absorción. Aquí nos va a pasar un poco al el cloro y el azufre. En general, cuando hay niveles adecuados en el suelo, la planta lo absorbe sin ningún problema. ¿Ya? Sería raro que teniendo un nivel de medio bueno de azufre, tener deficiencia de azufre. Entendiendo que el azufre para la síntesis de proteína y para el sistema inmune es muy importante. Cuando uno hace aplicaciones de fósforo, en general tiende a mineralizarse muy rápido, entre 5 a 7 semanas, dependiendo también el pH. Un pH más ácido se va a juntar con aluminio y con el fierro, formando fosfato de aluminio y fierro, que es muy difícil después que la planta lo pueda extraer. ¿Ya? Y en un suelo alcalino va a formar fosfatos de calcio, que también es muy difícil de extraer. Entonces, cuando yo hago grandes aplicaciones de fósforo, lo que tiendo a hacer es que las micorrizas, las bacterias solubilizadoras, tienden a disminuir su desarrollo porque, en el fondo, uno manda la señal de que hay mucho fósforo disponible y que no se necesita. Entonces, yo puedo hacer una aplicación grande que se hace bastante al principio y en 6 7 semanas todo ese fósforo está fijado y la planta no tiene microbiología para extraerlo. ¿Cómo hago yo una aplicación de fósforo más eficiente? Lo ideal es hacer aplicaciones constantes de bajas dosis. Entonces, lo que estoy logrando con eso es que ese 20% está disponible, lo voy aplicando semana a semana, la planta se va nutriendo de eso, entendiendo que en general la necesidad mayor de fósforo es en la madurez, cuando la planta tiene que formar más azúcares, más aminoácidos, más aceite. ¿Ya? Entonces, y lo aplico con lo mismo que con el nitrógeno, lo aplico con ácidos orgánicos. En este caso, el fósforo se une a la capacidad de intercambio aniónico de la materia orgánica y ese fósforo la planta sí lo puede absorber con una micrología, con la aplicación de micorriza y ciertas bacterias solubilizadoras, bacillus, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo hacer la aplicación de fósforo algo mucho más eficiente. Ahora vamos a pasar a los microelementos, los microcationes, que acá tenemos el cobre, el manganeso, el fierro y el zinc. Ya sabemos que el cobre, el manganeso y el fierro solo se pueden absorber en estado de reducción. Eso quiere decir que una aplicación por riego, por goteo al suelo de un sulfato de manganeso o sulfato de cobre, su absorción es casi nula. Necesita estar con un nivel de humedad muy alto por harto tiempo para que se pueda absorber o una microbiología extremadamente agresiva, un suelo que esté muy activado y que sea capaz de reducir los elementos y que la planta los pueda absorber. El zinc se puede absorber de ambas maneras. Entendamos que la aplicación foliar siempre va a ser más eficiente, pero las aplicaciones al suelo de zinc también funcionan bastante bien. Y si nos vamos a la eficiencia de un quelato o un complejo, según el tipo de enlace con el que esté unido el elemento metálico, el fierro tiene una eficiencia de 1 a 100, o sea, una aplicación foliar, una unidad foliar, se acerca a 100 unidades regulares, el manganeso, el cobre y el zinc aproximadamente de 1 a 10. O sea, eso sería que una aplicación foliar o regular de fierro es extremadamente inútil, por llamarlo, o es extremadamente costoso si uno quiere subir los niveles. Para que lo entendamos, el cobre y el manganeso son claves para el sistema inmune. Cuando tengo esos dos niveles altos, la planta tiende a tener mucho menos problemas de hongos y bacterias, especialmente el cobre. El cobre también le da flexibilidad a las células, para los frutos, para que no se rajen. El cobre es clave. El manganeso, ya lo conversamos algún minuto, que es la base, el primer paso de la fotosíntesis, importante para el sistema inmune y además regula la absorción de potasio y la relación calcio-potasio en las plantas. El fierro es base para la clorofila y para otros compuestos que absorben luz. Y el zinc, muchos procesos enzimáticos, especialmente hemos visto que la planta consume mucho zinc al principio y al final, en los boom radiculares. El calibre de la hoja también es clave. Tener una hoja de buen calibre, incluso los humanos, si tenemos deficiencia de zinc, nos quedamos más chicos. O sea, cuando lo que hace la planta y lo que hace la gente es prácticamente lo mismo. Y ahí nos vamos a los otros elementos, son más micro, que ahí puedo incluir también el níquel y otros elementos, el selenio, que
Primero, el boro es un anión que se absorbe muy fácil, ya sea de manera compleja foliar o como ácido bórico regular. Necesitas una unidad de boro para 1000 unidades de calcio, por eso un suero puede variar de 1 a 3 partes por millón, incluso 4, sin tener problemas, según la capacidad de intercambio catiónico. Uno puede crear una toxicidad con exceso de boro, por eso hay que ser muy cuidadoso con el boro. Sobre 40, 50 partes por millón de boro puede crear una toxicidad en algunos cultivos y disminuir la absorción de calcio. ¿Ya? Entonces, por eso la recomendación con el boro es hacer varias aplicaciones paulatinas. Y puede ser foliar, puede ser regular. Esto es muy eficiente de las dos maneras. El boro es responsable, además de la absorción de calcio, de distribuir el azúcar. Por eso cuando yo quiero apurar un cultivo, le aplico boro, porque cuando ya se manda la señal de senescencia, moderación, el boro hace que esas azúcares se muevan más rápido. ¿Ya? Y el cobalto hace lo opuesto. El cobalto es clave para la microbiología, la producción de vitamina B12, las bacterias que fijan nitrógeno en la atmósfera. Si yo tengo poco cobalto, voy a tener una limitante en la microbiología tremendamente alta, y el cobalto en la planta hace lo opuesto que el boro. O sea, si yo quiero un cultivo que tengo distintos estados de madurez y quiero que los más maduros esperen a los que quieren más atrás, subo la dosis de cobalto. Y si yo quiero apurar, trabajo con el boro. El cobalto es un catión que también se absorbe muy fácil de manera regular y foliar. Entre 0,5 y 1,5 partes por millón en un suelo es adecuado. Y esos serían los últimos elementos. Así que eso sería la cuarta parte del curso. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí. Parece Por mi que este parte, lunes, no. ¿eh? Este igual es un lunes rudo después de todos los días, después del 18. Así que, mm, de todas maneras, tuvo menos quórum que lo normal. Así que si no hay ninguna pregunta, de todas maneras el curso queda grabado y nos veremos el próximo lunes. Les mando un abrazo a todos, nos vemos. Gracias, Nico. Nos vemos. Dale, Gracias, Nico. Coti. Suerte, buena semana. Gracias. Gracias.